Imagínate, o sea, el descubrir que de pronto había toda clase de cintas, ¿no? Que él guardó durante 45 años, porque siendo muy, muy jovencito se compra su camarita Super 8 y a partir de ahí obsesivamente empieza a registrar toda su vida y el haber tenido, y exacto, lo que dices, ¿no? Alberto termina siendo este personaje detrás de cámara en estos videos caseros, entonces también descubrimos esta mirada íntima que lo estamos escuchando. Entonces un poco, eh, Alberto también termina siendo el personaje atrás de la cámara y, y Juan Gabriel el que está frente a la cámara. Pero bueno, una maravilla haber entrado al acceso pues, de estos archivos, del videoasta. Sabíamos que existía material porque se sabía que Juan Gabriel tenía, pues, documentaba parte de su vida, ¿no? Pero nunca en la vida hubiéramos imaginado que tenía esa cantidad de archivo guardado, ¿no? Entonces, creo que fue a partir también de una relación de confianza con la familia, ¿no? Porque tenían pues más de 2000 tapes guardados en diferentes bodegas, ¿no? Que ni siquiera ellos habían visto todo el material. Entonces sí fue como un ejercicio de confiar en nosotras al explicarles lo que queríamos lograr, ¿no? Que era, pues por un lado sí preservar el legado de Juan Gabriel, por supuesto, y que nuevas generaciones lo puedan conocer, pero también lo que era más valioso para nosotras era enseñar quién era Alberto Aguilera, ¿no? Que era la parte desconocida, ¿no? Porque al final de cuentas en su vida sí fue muy privado. Entonces, también hacer un trabajo muy respetuoso, ¿no? Y creo que con esos elementos, una vez entendiendo como esos elementos que para nosotros eran muy importantes, pues nos fuimos ganando esta confianza y nos fueron abriendo las puertas, ¿no? O sea, llegó un primer cargamento a la oficina de 2000 tapes que Ivonne recibió y poco a poco se fueron digitalizando, catalogando, hasta encontrar pues joyas también de audios, ¿no? De él grabándose en su grabadora, tarareando canciones, llamadas de teléfono impresionantes que están ahí en la serie, para no spoilear, no vamos a decir mucho, ¿no? Pero, pero sí, o sea, realmente como documentalistas, tener este acervo que es una mina de oro de un ícono tan importante como Juan Gabriel, pues es un sueño, ¿no? Hecho realidad. No, un sueño y un reto absoluto, ¿no? También, o sea, también fue como, ahora qué hacemos con todo esto y empezar a justo inventariarlo, a verlo, ¿no? A conseguir las reproductores de cassettes de todos los formatos, a ver horas y horas y horas de analizar eso, pues en un diseño de producción eficiente, lógico, pero que además también pues nos garantizara que todo el material se iba a visualizar, que no se nos escapara nada, ¿no? Entonces, también representó un reto de diseñar un modelo de trabajo único para un proyecto como este. Pues sí, México, ¿no? Y el contexto siempre estuvo muy presente, porque no hay manera de entender la grandeza de Juan Gabriel si no regresamos a entender el contexto en donde se crea este personaje. O sea, ese México de los años 70, pues conservador, machista, cerrado, ¿no? Y de pronto aparece este personaje, ¿no? Y yo digo que Juan Gabriel es un gran conquistador, ¿no? Y un gran revolucionario. Entonces, obviamente eso nos pesaba mucho, ¿no? ¿Dónde se crea y dónde estalla Juan Gabriel? En qué contexto? Eso por un lado. Y por otro lado, pues la maravilla de tener acceso a esto y de pronto realmente, ok, ya conociste el contexto para entender a Juan Gabriel, pero entonces ahora tienes que conocer a Alberto Aguilera para todavía entender más a Juan Gabriel y sus canciones y de dónde vienen estas soledades y de dónde vienen estos himnos que por qué nos llegan a todo el mundo, por qué todos vamos a cantar a Juan Gabriel. Entonces, pues era esto, el recorrido de ese México y el arco, ¿no? El arco del personaje, que eso también te lo dicta en los archivos, o sea, la calidad de los archivos, en los diferentes formatos. Entonces, pues sí es un viaje en el tiempo, ¿no? Digo, era muy importante también enseñar su lado creativo en la serie, ¿no? Porque lo dejó también ahí registrado, ¿no? Él agarraba una grabadora y tarareaba y esas canciones luego son los himnos que conocemos, ¿no? Y todo, escribía todo en libretas, en papeles, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba creando. Eso por un lado era como su parte más íntima, ¿no? Que hacía pues, de una manera más personal. Y luego entender también pues, cómo trabajaba con otros artistas, ¿no?
la dupla que hizo con Rocío Dúrcal, ¿no? Verlos en el estudio, verlos divirtiéndose, cargándose de risa en el piano, viendo entre ellos también regañándose, ¿no? De que haces esto bien y no, o sea, y mejorando la calidad de, o sea, cada quien sacaba lo mejor, ¿no? Entonces, ver eso es como súper bowlerista, ¿no? O sea, no tienes, o sea, es muy difícil tener ese privilegio de ver cómo se crea, pues, el arte, ¿no? O sea, tú tienes ya la grabación y la escuchas o la escuchas en un concierto, pero ver ese proceso creativo es algo que fue increíble, ¿no? Bueno, a mí me encanta cuando él habla a cámara, como que esos momentos en los que él está solo en una habitación y de repente pone la cámara y empieza a grabar y empieza a hablar de sus reflexiones personales. Me parece súper interesante, ¿no? Porque ahora es muy común que cualquiera nos grabemos en el teléfono y lo postemos en Instagram, o sea, y en ese momento no, la conciencia de la cámara era muy distinta y él cuando le hablaba a la cámara era como, bueno, ¿a quién le está hablando, no? Eso nunca sabía si lo iba a ver alguien o no, o a lo mejor era para él mismo, como que era un diario en video. Y son momentos muy íntimos y reflexiones muy personales que a mí en general me enternecieron mucho de Alberto, ¿no? Me acercaron mucho al humano. ¿Tenemos tiempo? No, pues ya termínala. Pues el factor sorpresa, lo que era increíble es meter un cassette y no tener idea de que nos íbamos a topar, ¿no? Y de estar conociendo esta intimidad, que si él hubiera estado vivo, yo creo que nunca hubiéramos tenido este acceso, y eso es lo que hace único esta serie. Pues muchas gracias. Gracias, muy rápido. Muchísimas gracias, es muy rápido.